Con todo gusto estamos preparados para iniciar otro viaje por el campo y lo estamos esperando a bordo con esta bienvenida musical. Bienvenida musical y estas imágenes de la geografía argentina que en algún momento hemos visitado acompañan con su color y belleza el viaje por el campo que ya comenzamos. Viaje donde encontraremos un recorrido que con la producción y realización periodística que agradecemos a Andrés del Pino y Jorge Alegre, en los dos primeros tramos compartiremos un repaso de lo que dejó la realización del 8º Congreso Argentino de Salinidad, RAS 2025, que tuvo como sede la experimental INTA de Marcos Juárez. Allí se abordó el tema del manejo de suelos salinos, alcalinos, a través de talleres, conferencias y trabajos que se vienen realizando sobre el tema. Para abrir ese repaso, la doctora María Betania Imeta del INTA Marcos Juárez nos introduce en el tema y además habla sobre algunas opciones de manejo de estos ambientes salinos. Tenemos la asistencia de más de 150 personas, investigadores, estudiantes, extensionistas, productores y asesores, muy contentos de recibirlo a todos en esta jornada. Por lo que hemos estado viendo en el día de hoy, las estrategias de manejo y de cómo utilizar estos ambientes, la división de capacidad de uso o de sectores, sectorizar áreas con manejos similares, me parece que ahí está haciendo foco en este momento. ¿Cuáles son los principales puntos que se discuten sobre temas de habilidad y alcalinidad en el taller que se va a hacer? En el taller de discusión del eje temático número 1 ha sido foco principalmente lo que es las técnicas de análisis y cómo utilizar técnicas simples, sencillas y económicas para estimar niveles de otras mediciones que son más costosas o tediosas o que llevan mucho más tiempo de determinación. Me parece que ese va a ser un punto fundamental en la discusión de este taller del eje 1. ¿Por qué crees que se hace muy poco hincapié en los análisis de suelo, justamente para conocer la salud del suelo, bueno, comenzar a trabajar? En nuestros suelos, el problema que hay es el manchoneo, lo overo que son, el gran cambio que tienen en poca superficie. Nosotros estamos acostumbrados a hacer muestreos de suelo de grandes áreas, considerando que son todas iguales, que es un área homogénea. En estos ambientes salinos y alcalinos, lo que vemos en el terreno cambia mucho los niveles de salinidad y de pH, conductividad eléctrica, en poca superficie. Entonces, los muestreos que tenemos que hacer son un poco más profundos, más cantidad de muestras individuales, para conocer bien la variabilidad que tenemos a nivel de lote. Hay cuestiones técnicas ya que permiten de alguna manera recuperar agronómicamente los suelos. Nosotros contamos actualmente con numerosas estrategias de manejo que se utilizan desde hace mucho tiempo. Algunas no son ampliamente utilizadas, pero están disponibles, como lo que es el manejo de cultivo, la selección de cultivares. Ahora todo con el mejoramiento de cultivos tenemos nuevas especies que podemos utilizar para adaptar y mejorar la productividad de los ambientes. Y también tenemos estrategias como labranzas de suelo vertical para mejorar el drenaje o aplicación de distintas enmiendas, como puede ser el yeso o algunas enmiendas biológicas, que también funcionan muy bien en estos sistemas. La salinidad es un problema mundial. En el Congreso hay gente de Brasil que también tiene mucho problema con la salinidad y más de todo por el uso de aguas residuales, aguas tratadas para el riego. No es un problema zonal ni local que tenemos acá en el sur de Córdoba, es un problema a nivel mundial y que, bueno, vale la pena atenderlo en función de las características de cada zona. No todos los manejos deben ser iguales, uno debe adaptarlos dependiendo de las condiciones locales y de la productividad local. A la hora de aprovechar mejor un suelo, mejorar un suelo, ¿el productor piensa más en rendimientos, el productor que se preocupa por esto, o está preocupándose por recuperar el suelo? Tenemos diversidad en cuáles son los objetivos. Hay productores que lo que quieren es aumentar la productividad del lote en general, pero ese productor que quiere aumentar la productividad del lote no está mirando estas zonas particulares y puntuales de altos niveles de salinidad, sino que apunta a la producción general. Después tenemos productores que tienen un lote que es parejo en el contenido salino y que sí quieren aumentar la productividad, pero mejorando el suelo. Entonces,
Los objetivos son variados y depende de cómo se presentan estos suelos en la superficie. Si es homogéneo o si es a nivel de manchones o de parches. En función de eso y qué superficie afectada tengan, va a ser cuál es la preocupación del productor. Realmente un tema que merece mucha atención, y no solo porque se trata del suelo, que es el verdadero motor de la producción agrícola, sino además porque aplicando técnicas apropiadas a partir de análisis previos es posible recuperar superficies que pueden ser productivas. Sin embargo, la mayor preocupación de este momento es el bajo porcentaje que realizan análisis de suelo los productores. Según lo manifiesta ahora el doctor Sergio Montico, disertante de este congreso, que vino desde la Universidad Nacional de Rosario. Es una preocupación de quienes hacemos esta disciplina porque los últimos datos reportados por instituciones son reputadas en estadística y además indican que no más allá del 25 o 26% de los productores están haciendo análisis de suelos, y estamos hablando de ambientes con suelos clase 1, clase 2, y aún en esos suelos se hacen análisis de materia orgánica, nitrógeno, de fósforo, el mismo pH, lo cual nos pone en un sitio de alta vulnerabilidad. La frase dice: no podemos manejar aquello que desconocemos. Entonces, si no conocemos las características de nuestros suelos, poco podemos hacer respecto a las tecnologías que podemos implementar. Para los mismos profesionales, el profesional de la trinchera, es decir, el que primero va al ataque, ¿no? Sí, claro, porque es el colega que enfrenta los problemas de primer orden, ¿no? Donde el productor le dice que advierte tal o cual condición, el colega tiene que hacer una suerte de diagnóstico, entender cómo está arbitrado ese sistema de producción, ese establecimiento, cuáles son las fuerzas que lo gobiernan, de lo social, de lo económico y de lo tecnológico, para poder obviamente brindarle un asesoramiento acorde a sus necesidades. Hay un menú de alternativas tecnológicas que tienen que ver con el drenaje, con la reconfiguración del tapiz florístico, es decir, la revegetación de estos ambientes, con la aplicación de correctores químicos, por ejemplo, el yeso en todo caso, con la fertilización, prácticas de descenso o abatimiento de napa, pero todas esas tienen que estar arbitradas a partir de un diagnóstico que indique cuál es la limitante más importante y con qué tecnología la abordo. Puede ser que la intervención sea con todas a la vez, lo cual a veces no es tan fácil por las cuestiones económicas, o ir vulnerando de a una las más importantes para atraccionar a las otras. ¿Por qué el productor o el técnico profesional deja de lado estas cuestiones que son muy importantes y necesarias, va o ataca, pero sin saber el diagnóstico que tenemos? Yo creo que los profesionales muchas veces están urgidos por las necesidades temporales, es el día a día, la actividad que lo lleva por delante en cuanto a las tareas que tiene que conducir. No es que desconozca que esto es necesario e importante. El profesional está formado en las universidades y sabe a partir de su formación, además que sigue postítulo, hay que hacer análisis, que hay que arbitrar prácticas que estén acorde a estas cuestiones, pero muchas veces las restricciones de tipo temporales, a veces el mismo medio le limita la posibilidad, a un mejor el productor tampoco le transmite tal vez correctamente sus necesidades, es decir, como fuere, nosotros insistimos en el diagnóstico, que es una herramienta fundamental, parecería que una verdad de perogrullo que hay que diagnosticar, pero es como que saltamos del relevamiento a la implementación de la práctica, y ahí estamos eludiendo un paso fundamental que nos haría ahorrar tiempo, recursos humanos, dinero. Hay técnicas, las comentábamos recién, lo único que del menú de técnicas disponibles hay que buscar aquellas que mejor acuerden con las características del ambiente. El caso de un ambiente, mismo caso de pie de loma, que aquel que esté ubicado en un estricto sector de cóncavo o de depresión, donde hay un juego de napas, donde hay agua que va viniendo de cuenca más arriba, donde el ascenso y descenso de sales también está condicionado por el humor hidráulico, distinto al que está en el pie de loma. Por ejemplo, lo digo como ejemplo, hay prácticas que se asocian más al segundo ambiente que al primero. Eso, insisto, tiene que ver con la expertise del profesional en poder identificar y armonizar demanda del sector con la oferta tecnológica. Muchas cosas para tener en cuenta y abordar así, técnica y profesionalmente, este tema de suelos salinos. Por ello, la Red Argentina de Salinidad, junto a la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, con este congreso apuntan a reunir a toda la comunidad científica, académica y política para fomentar el avance de los conocimientos necesarios. En el próximo tramo vamos a cerrar este informe con el ingeniero agrónomo Cristian Álvarez de la Agencia de Extensión Rural General Pico La Pampa para repasar lo que se está haciendo frente a esta problemática, sistemas de trabajo y otras consideraciones. Lo hacemos para usted y por el campo.
Iniciamos ya el segundo tramo de este viaje por el campo, las imágenes de lugares, de paisajes de la República Argentina sobre la propuesta musical que hoy acompaña el viaje, habilitan el recorrido. Y será para completar el informe elaborado por Andrés del Pino y Jorge Alegre sobre el Congreso de la Red Argentina de Salinidad, cuya octava edición, como ya dijimos, se realizó en la experimental INTA Marcos Juárez. Y tal como adelantábamos al cerrar el tramo anterior, vamos a compartir esta entrevista que se hizo con el ingeniero agrónomo Cristian Álvarez de la Agencia de Extensión Rural General Pico La Pampa, quien además de comentar lo que se está haciendo respecto al manejo de ambientes salinos, nos deja importantes consideraciones y valiosa información sobre ese tema. La idea es continuar, digamos, con el famoso diagnóstico que hablaba Sergio Montico, que es lo que estamos haciendo en la práctica para poder bajarlo a campo, ¿no? Ese productor o ese colega que quiere empezar a hacer cosas distintas asociadas al manejo de algunos ambientes con problemas de riesgo hídrico y salino, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Cómo lo estamos conduciendo? Y ahí, digamos, se va a basar en función del sistema de producción que quiera representar o que quiera manejar. Es la idea, digamos, de poder facilitarle un camino o una propuesta de trabajo. En ese formato la idea es presentar algunas experiencias regionales que hemos tenido asociadas a demanda, ¿no? Siempre el INTA y nosotros, digamos, como técnico, nos debemos a las demandas y para eso estamos. Y en función de eso hemos recorrido varios ambientes con estas características. Desde el sur de la provincia de Buenos Aires, de la cuenca del Salado, hasta el norte nuestro, de Santiago del Estero, donde se han ido haciendo experiencias con datos muy valorables, con una mirada en el sistema de producción principalmente, pero con una conservación, digamos, y una identidad a ese suelo que nos permite generar algo. El qué podemos generar, eso nos dice el diagnóstico. Y las bases principalmente están asociadas con parte de tarea de gabinete, que muchas veces es lo que hoy se está censando bastante, se trabaja mucho con diagrama de imágenes, se reconocen algunas variables, principalmente todo lo que está asociado a los aneamientos. ¿Hay alguna planta que todavía aneamiento? En la tropical seguramente sí, pero en la templada no. Y ahí es donde estamos haciendo el foco, o sea, mirando lo que es el riesgo hídrico por un lado, la frecuencia como variable, el momento donde se dan los principales anegamientos y el tiempo de ocupación. No es lo mismo que esté una semana encharcado que esté 4 meses o 5 meses. Esa es la primera variable que miramos. Si seguimos con el tema de imágenes, es el tema del índice de saturación de verdor. Hoy los productores tienen plataformas para poder visualizarlos y en ese sentido lo que hacemos son capas de información. En esas capas de información nos permiten ver la heterogeneidad para reconocer después a través de un diagnóstico redirigido cuáles son las variables de suelos que ponemos en desafío. Toda esa información nos permite juntarlas y ordenarlas jerárquicamente para ver hacia dónde debemos ir con el cultivo que queremos, con el tapiz. Y en el tapiz va mucho en la susceptibilidad que tenga ese ambiente a encharcarse, en la característica que tenga de tolerancias a salinidad, y ahí empezamos a armar cuadros de entradas simples y de poder, digamos, darle valor a ese cultivo agronómico, porque en definitiva lo que estamos buscando son darle no solamente una sustentabilidad a ese ambiente, sino también un ingreso a ese productor que lo está tratando de modificar a un tapiz vegetal que muchas veces no tiene una característica agronómica o un recurso agronómico importante y por lo tanto estamos buscándole alternativas. Hay dos grandes sistemas que pudimos hasta ahora trabajar, que es ordenar secuencias de cultivos anuales o secuencias de cultivos perennes. En esas ramas es donde se empiezan a diferenciar los grandes sistemas de producción, donde estamos generando forraje por fibra o por calidad, en otros casos asociados a grano. El grano en general comandan algunos cultivos, la paleta se nos empieza a disminuir. En el caso de forrajeras, en general hay un abanico bastante importante en la cual se está trabajando con diferentes sitios. Son experiencias situadas, o sea, características de cada uno de los sitios y donde la vinculación no solamente con el productor, sino también con las agencias locales, las agencias o las experimentales locales. ¿Por qué esto? Porque en realidad el vínculo principal y el seguimiento de la diaria la va a tener el referente local, en este caso el INTA, ¿no? Del INTA, de la universidad, y eso es un poco el propósito, unir diferentes redes
de trabajo y ustedes lo van a ver vinculados en los póster, donde se analizan diferentes factores desde asociados a NAPA, calidad, distribución, identificación de especies. Identificamos las especies para saber qué valor agronómico tienen, si son de verano, si son de invierno, si son de verano, cuándo la podemos usar, si son de invierno, cuándo la podemos usar, y si hay que reemplazar ese tapiz, cuándo lo podemos reemplazar, en qué momento y con qué tipo de forrajera. Y en función de eso decimos, che, ¿hay alguna otra cosa que se pueda hacer? Y ahí empezamos con las variables de insumo, ¿no? A pensarlas, pero de insumo, estamos asociadas a nutrición, principalmente uso de nitrógeno, de fósforo o de algunas enmiendas para tratar de corregir procesos básicos de suelo con la finalidad de que haya mayor disponibilidad de nutrientes para el cultivo y por lo tanto una mayor producción. En definitiva, lo que estamos haciendo es generar un mejor manejo del agua de los establecimientos y darle esa sustentabilidad y mitigar las pérdidas post-anegamiento de mucha superficie agrícola que hoy está limitadas en algunos años o se empiezan a marcar asociadas a los procesos de salinización como se comentaban en las disertaciones anteriores. En definitiva, lo que estamos tratando de trabajar y mostrarles son los signos que presentan diferentes perfiles de suelo para darle identidad a la problemática, ¿no? Y identificar la problemática, decir, sí, acá hace falta que pongamos o que bajemos con este paquete de insumos. Este paquete, digamos, ordenado que nos permite sistematizar en alguna zona asociados a frenar parte de esa erosión hídrica que hay para que no termine generando conflicto en los lugares o conduciéndola a situaciones que son más problemáticas y que sabemos que son refugios o microembalses de cada uno de los productores, ¿no? En definitiva, lo que tratamos es de que cada milímetro que cae, quede en el lugar donde tiene que quedar y en el campo de quién tiene que quedar. Valiosas consideraciones técnicas nos deja este informe sobre una pequeña parte, si se quiere, de lo que se trató en el Congreso de la Red Argentina de Salinidad 2025, que lo trajimos a usted gracias a esta producción y realización periodística que agradecemos una vez más a Andrés del Pino y Jorge Alegre. En el próximo tramo vamos a cerrar nuestro viaje por el campo con un balance de actividades de este año de la Asociación Hereford Argentina. Ya volvemos. Así estamos iniciando la última parte de nuestro recorrido por el campo de hoy, paisajes argentinos sobre la melodía musical que elegimos como compañía, invitan a compartirlo. Para completar este viaje por el campo, una charla con el director ejecutivo de la Asociación Hereford Argentina, el licenciado Juan Manuel Aloé, en la que hace un balance de las actividades de este año que ya está en su fase final. La entrevista, debemos aclarar, fue en el marco de la tercera y última jura de la evaluación a campo de la Hereford Centro Oeste y la Universidad Católica de Córdoba. Y el licenciado Aloé estuvo presenciando esa jornada allí en la estación zootécnica Santa Julia. Por ello, comienza con una reflexión sobre esa última jornada de jura. Estamos muy contentos, estábamos recién ahí en el almuerzo hablando de la calidad de los toros, ya han presentado muy buena genética, porque comentábamos también que las cabañas tratan de enviar mejor calidad genética para competir, digamos, de alguna manera entre ellos, y el resultado fue buenísimo. Animales muy bien puestos, animales muy profundos, mucha carne vimos también, y lo bueno también fue acompañar a la familia de Fabián Rosso, muchos años presidente de la Zonal, hizo mucho por la raza. Lamentablemente, bueno, no está más con nosotros, pero poder agradecerle a la familia de alguna manera todo lo que él nos dio durante estos años fue muy lindo. Sí, yo justamente hablando con la familia, recordaba las veces que entrevisté a Fabián, ¿no? Y la economía que irradiaba y ese amor por la ganadería, como todos los ganaderos, ¿entiendes? Pero bueno, las leyes de la vida nos llevan a esas cosas. Decía yo de la Hereford, balance de año. ¿Qué año que tuvieron? Un año muy intenso. Muy bueno, eso es muy bueno. Seguimos creciendo, criadores, los afines a la raza, los socios, nos acompañan en todos los eventos que hacemos. Iniciamos muy temprano con una gira por Tierra del Fuego, visitando 10 cabañas emblemáticas de la isla, donde nos acompañaron 120 criadores de toda la Argentina,
incluido gente de Brasil y de Uruguay. En el mismo tono hicimos una gira trinacional, recorrimos campos de Corrientes, de Río Grande do Sul en Brasil y de Salto en Uruguay, también con mucha presencia. En ese caso se sumaron también paraguayos, demostrando lo que la raza tira, ¿no? Lo que es la nación pampa. Y después seguimos con las exposiciones, principalmente con la de otoño, donde tuvimos más animales que el año pasado, más cabañas presentes. Lo mismo pasó en Palermo, donde es el cuarto año consecutivo donde Hereford crece en la cantidad de ejemplares en pista. También tuvimos 3 cabañas nuevas, que es buenísimo que las cabañas se animen a presentarse. Lo mismo que pasó en otoño en Palermo, está pasando en la Nacional Patagónica de Inifermen de Patagones, que esas cabañas que antes no participaban ahora se animan a mostrar la genética que tienen, ¿no? Porque la genética en el campo hay mucha que no se ve y es muy buena. Es muy buena, hay que animarse a mostrar lo que uno hace. Tenemos más de 120 actividades al año, estamos creciendo también en investigaciones, estamos haciendo una prueba única en la Argentina que es medición de metano con el INTA Naredo, también hacemos una prueba de consumo residual. Vamos atrás de los datos y de la eficiencia, eso es lo que estamos apuntando, ¿no? Es lo que se viene, esa llamada ganadería de precisión. Me quedé con el tema de esas giras que hicieron, porque demuestra este eslogan que ustedes tienen, la raza sin frontera. Seguí a 3 o 4, la de acá por supuesto, y seguí también la de la Patagonia, y es asombroso ver la adaptación y la evolución que tuvo en la Patagonia la raza, ¿no? Sí, bueno, es la raza más extendida en toda la Argentina. Estamos presentes en casi todas las zonas, lo que estamos demostrando con esa gira, porque fíjate que hicimos una por Tierra del Fuego y otra por Corrientes. Claro. Ya 3.500 kilómetros de distancia y sistemas productivos totalmente diferentes, climas totalmente diferentes, y vos podés ver un biotipo de Hereford en el sur y un biotipo de Hereford en el norte, sigue siendo Hereford, pero Hereford muy adaptable y rústico, sobre todo rústico. ¿Cuál es el animal rústico? El animal rústico, la vaca rústica, es la que pare un ternero, lo cría, vuelve a gestar y vuelve a quedar sin servicio, en situaciones que tal vez no son las mejores. Sabemos que la ganadería está arrinconada tal vez en las zonas más difíciles y la raza te está mostrando está mostrando adaptación, rusticidad, fertilidad y por sobre todas las cosas carne, en toda esta distancia de 3.500 kilómetros. Me alegro que haya sido el año bastante cargado de trabajo, pero también cargado de información y de evolución, tanto de la asociación como de las zonales, como de la raza en sí misma. ¿Qué piensan para el año que viene? Apretar un poco más la tuerca. Y el año que viene tengo que seguir en el mismo camino de investigación, en el mismo camino de difundir la raza y sobre todo de conocernos, acercarnos entre los socios y la asociación. Es el único camino que una raza crezca, es trabajar en conjunto. Y estamos sobre eso. La ganadería es de largo plazo, así que hay que seguir insistiendo con la ganadería de precisión, como dijiste vos, datos, mediciones, y eso nos va a llevar a tener un animal cada vez más eficiente. A cargar las pilas y hacerle freno. Así será. Realmente un año de mucha actividad, pero por sobre todo de crecimiento y evolución en conocimiento, ya sea sobre la raza misma, lo que se da en el caso de las evaluaciones a campo, y también con las giras realizadas a lo largo y ancho de nuestro país, inclusive Trinacional fue una de las giras. Esto evidentemente permite un cambio de información y conocer distintas realidades con un mismo objetivo: seguir mejorando la ganadería argentina. Bonita forma esta de llegar a la meta por hoy, por lo tanto vamos a buscar nuestra despedida. Y en la despedida, como siempre, en la tranquera de salida encontramos la frase del final, que hoy tiene que ver con la investigación, puesto que fue el tema central de este viaje por el campo. Al respecto, encontramos algo de Sir Alexander Fleming, médico científico británico, descubridor de la penicilina, que al respecto de los investigadores dijo esto: el investigador sufre las decepciones, los largos meses pasados en una dirección equivocada, los fracasos. Pero los fracasos son también útiles porque, bien utilizados, pueden conducir al éxito. Y para el investigador,
No existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por pequeño que sea. Realmente ha sido un gusto para mí, espero que para ustedes también, y si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Chao.